Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a su segunda clase de física. La clase pasada estuvimos viendo la introducción, la parte de ondas, tipos de ondas, y lo último que vimos fueron las frecuencias características. Ahora en esta ocasión vamos a hablar sobre el movimiento periódico simple. Entonces, ¿a qué se refiere periódico? Se refiere a algo que se repite. Y bueno, es aquel movimiento en el que un cuerpo se mueve de ida y vuelta sobre una trayectoria fija y regresa a cada posición y velocidad después de un intervalo de tiempo definido. El ejemplo más fácil de ver esto es a través de un resorte. Un resorte es un pequeño espiral y al final tiene una pequeña bolita de una masa m. Este resorte va a tener una constante de K. Entonces lo que hacemos es, digamos que esta primera posición es la posición de reposo. Si se fijan, es donde inicia nuestra curva. Entonces, cuando lo comprimimos, sube una altura determinada. Entonces está más atrás de nuestro punto de inicio. Luego regresa a su posición inicial y después supera esa posición y llega más abajo. Después regresa otra vez a la posición inicial y luego volvemos a tener, si la gráfica continuara, que vuelve a tener esta posición. Entonces a estas alturas les vamos a llamar Y. Entonces el hecho de que el resorte pase de una posición inicial a una posición más atrás, más adelante, y esto se repita, es lo que se le conoce como movimiento periódico simple. Ahora bien, tenemos lo que se le conoce como movimiento armónico simple, por sus siglas abreviado MAS. Este es un movimiento periódico, sin embargo vamos a tener dos condiciones para que sea armónico simple. Va a existir, o más, sí, bueno, podremos decir que va a existir ausencia de fricción. Sabemos que en la vida real, pues esto no pasa porque todo nos produce fricción, pero para fines prácticos podemos decir que no existe fricción. Y va a ser producido por una fuerza restauradora, que va a ser directamente proporcional al desplazamiento y de dirección opuesta. Entonces, primero hay que definir qué es una fuerza restauradora. Esta fuerza restauradora F va a actuar en la dirección opuesta al desplazamiento del cuerpo en oscilación. Entonces, esta fuerza F la vamos a escribir como menos K, que es la constante del resorte, por X, que es la posición. Entonces, supongamos que aquí tenemos nuestro resorte, esta va a ser su posición inicial. Entonces, nosotros al momento de jalar este resorte, va a existir una fuerza que va a atraer el resorte al lado contrario. Entonces, si nosotros jalamos hacia abajo, la fuerza restauradora va a querer ir hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, vemos, como el ejemplo pasado, que va a variar entre tres posiciones: la posición de reposo o la posición base, una posición más adelante y una posición más atrás. Eso es lo que va a permitir que se crea ese movimiento de ondas. Entonces, esto se puede expresar con la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que cuando un resorte se estira, hay una fuente restauradora que es proporcional al desplazamiento. Es lo que le comentaba. Si yo jalo mi resorte hacia abajo, va a haber una fuerza que va a actuar en la misma magnitud, pero hacia el lado contrario, que sería F es igual a menos K por X. X siendo el desplazamiento, o sea, la distancia que se está recorriendo. La constante de la resorte K es una propiedad del resorte que va a estar dada por el cambio de fuerza entre el cambio de la distancia. Esta constante de resorte va a depender del material o del resorte con el que se esté trabajando.
Muy bien, como les mencionaba, tenemos una posición de equilibrio, vamos a llamarle x igual a 0, y vamos a tener dos tipos de desplazamiento. El desplazamiento positivo, que es cuando la posición está a la derecha de la posición de equilibrio, que sería este que está en azul, y el desplazamiento negativo, que se va a ubicar en la izquierda, que es el que está acá con rojo. Entonces, en el resorte, lo que se le va a denominar como amplitud va a ser el desplazamiento máximo, es decir, de esta posición de equilibrio, qué tan lejos llegó hacia adelante, y de igual manera, de esta posición de equilibrio, qué tan lejos llegó hacia atrás. Esa va a ser la amplitud, el desplazamiento máximo. Ahora, si ya tuvimos un desplazamiento, también podemos encontrar velocidad y aceleración. Entonces, cuando la velocidad en movimiento armónico simple va a ser positivo cuando se mueve a la derecha y va a ser negativo cuando se mueve a la izquierda. Aquí en este caso va a ser 0 en los puntos finales, es decir que cuando esté en las orillas, digamos que se detiene nuestro resorte. Pero en el punto medio, que es el punto de reposo, va a tener una velocidad máxima en cualquier dirección, ya sea tanto positivo como negativo. Pero, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración va a estar en dirección de la fuerza restauradora. Recordemos que la velocidad depende de nuestro desplazamiento y la aceleración va a depender de la fuerza restauradora. Como había mencionado, la fuerza restauradora va a ser de signo contrario que el desplazamiento debido al sentido, porque el sentido es distinto. Entonces, la aceleración va a ser positiva cuando la x sea negativa y la aceleración va a ser negativa cuando la x sea positiva. En el caso de la aceleración, los signos van a estar al revés. Entonces, en la aceleración va a ser un máximo en los puntos finales, es decir, en los extremos, y va a ser 0 en el centro de oscilación o en el punto de reposo. ¿De acuerdo? Si nos fijamos, es lo contrario a lo que pasa con la velocidad. Y la aceleración siempre va a ser opuesta al desplazamiento porque obedece a la fuerza restauradora. Ok. Ahora vamos a analizar la conservación de la energía en este tipo de sistemas. Aquí con lo que vamos a trabajar es con la energía mecánica total. La vamos a escribir como U más K, U siendo energía potencial y K siendo energía cinética. ¿De acuerdo? Estas siglas se utilizan, pero también pueden utilizar como EP y ES, de energía potencial y energía cinética. Entonces, la energía mecánica total de un sistema en vibración va a ser constante. Es decir, que en cualquier punto que tomemos de ese sistema, la energía va a ser la misma a otro punto que tomemos dentro de ese mismo sistema. Es decir, que es la misma en cualquier punto de la trayectoria de oscilación. Entonces, supongamos que tenemos dos puntos. Vamos a llamarles punto A y punto B. Vamos a tener un medio de la masa por la velocidad de A al cuadrado. Esta va a ser la energía cinética. Este pedazo de acá va a ser un medio de K por la posición de A al cuadrado. Esta va a ser la energía potencial. Recuerden que la energía cinética depende de la velocidad y la energía potencial depende de la posición. Esto, que sería la energía mecánica total en el punto A, lo vamos a igualar a la energía mecánica total del punto B. Si se fijan es lo mismo, es energía cinética más energía potencial, pero en el punto B. Cuando la velocidad es 0 y la aceleración es un máximo, supongamos que tomamos solo un punto. Si la velocidad es 0, esta energía cinética se nos va. Y la aceleración sea el máximo,
es decir, que cuando X sea igual a la amplitud, porque recuerden que la amplitud es la X más grande o el desplazamiento máximo, la energía total del sistema será 1/2 de la constante K por la amplitud al cuadrado. Entonces así, aquí menciono que donde A es la amplitud de la onda, entonces esta es la energía total de un sistema cuando la velocidad es 0 y su aceleración es un máximo. Entonces ya que tenemos la energía, pues lo podemos utilizar para obtener la velocidad. O sea, ¿qué velocidad van a tener ese resorte o esas partículas dentro del sistema? Entonces lo que hacemos es igualar nuestra parte de la energía mecánica total con la energía total cuando la aceleración es un máximo. Entonces supongamos que este es en un punto y este es en otro punto. Y recuerden que dijimos que la energía se conservaba y entonces en el punto A va a ser igual que en el punto B. Entonces, igualando, lo que queremos es despejar la velocidad. Entonces, si se fijan, hay un medio en todos lados. Este un medio se nos va, pasamos hacia el otro lado, hasta el final llegar a que la velocidad va a ser igual a la raíz de K sobre M por la raíz de la amplitud al cuadrado menos X al cuadrado. Entonces la velocidad, conociendo la amplitud, sería esta. Entonces, recordando lo que les dije hace un momento, que la velocidad es máxima cuando se encuentra en el punto central, o sea, cuando el desplazamiento es 0, podemos escribir de esta manera a la velocidad. Entonces, llegamos a que la velocidad máxima va a ser igual a la raíz de la constante K entre M, que es la masa del resorte, por la amplitud. Entonces, de una velocidad general pasamos a una velocidad máxima. Ahora, nos interesa conocer la energía de una onda periódica. Entonces dijimos que cada partícula tiene una velocidad máxima cuando pasa por su posición de equilibrio. En ese punto, como su desplazamiento es 0, su energía potencial va a ser 0, sin embargo, su energía cinética va a ser máxima. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir que la energía va a ser igual a energía potencial más energía cinética, y bajo estas condiciones, la energía total va a ser igual a la energía cinética máxima. Entonces, regresando, tenemos que la energía va a ser igual a 1/2 de la velocidad máxima, igual a 1/2 de esta velocidad máxima. Está expresada en coordenadas esféricas, y si recordamos, en la primera parte hablamos de la ecuación de la densidad lineal, bueno, el coeficiente de densidad lineal, que era la masa sobre la longitud. Entonces lo que hacemos es sustituir esta masa por este coeficiente de densidad lineal. Y luego también con esta misma energía lo que podemos es encontrar la potencia. Entonces tenemos que la potencia es la energía por unidad de tiempo con sus unidades watts igual a joule sobre segundo, y dividiendo la energía entre el tiempo obtenemos la siguiente ecuación. Entonces el despeje o el desarrollo de estas dos ecuaciones las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces nuestra segunda parte sería la parte de ondas sonoras, que veremos más adelante. Entonces, por lo mientras, repasen todo lo que hemos visto, y cualquier duda que tengan, pues no duden en preguntarme. Nuestra clase número 3 ya sería problemas sobre esta primera parte.
Y después de esos problemas ya empezamos a ver lo que es la parte 2 de las ondas sonoras. Entonces, esto sería todo por el momento, chicos. Espero que estén bien y nos vemos.